Compañeros, buenas noches. Soy el alumno Yael Suriel de la carrera Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad de UTEC. El propósito de este video se debe a uno de los dos modulares que llevamos a cabo en noveno grado, que en este caso, el que les brindaremos el día de hoy, será el de dispensación, dando una campaña informativa para su conocimiento, y el segundo modular que consiste en la producción y producto terminado, que en nuestro caso junto con mi equipo realizaremos la elaboración de cápsulas. Hola, muy buenas noches compañeros, bienvenidos y muchas gracias por estar siguiendo esta transmisión completamente en vivo. Mi nombre es Aldo Valdivia y soy estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo por parte de la Universidad de UTEC. En lo que se conectan poquititas más personas, les explicaré por qué vive en vivo. Originalmente nuestro proyecto modular nos exige hacerlo presencial aproximadamente con 30 personas, pero por motivo de pandemia es por eso que estamos transmitiendo en vivo. Esperemos les guste este tema. Es un tema muy interesante que lo tienen que saber muchas personas y pues que lo disfruten. Bien, para dar comienzo con esta campaña informativa, comenzaré hablándoles sobre el tema general de esta campaña, que es farmacocinética clínica y monitorización terapéutica para tu paciente. Un acercamiento a la adherencia terapéutica. Como dice digamos, subtítulo, hablamos también sobre la adherencia terapéutica que conlleva tener una buena farmacología clínica y una buena monitorización terapéutica. Si nosotros podemos hacer estos dos de una manera muy eficiente al momento de tratar a un paciente, vamos a tener una adherencia terapéutica al medicamento que estamos administrando. ¿Qué quiere decir una adherencia terapéutica? Que el paciente se adhiera totalmente al tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que no necesariamente estén hospitalizados, que toman un medicamento día a día, como por ejemplo captopril para la hipertensión. Esos pacientes tienen una cierta adherencia terapéutica. Quiere decir que si se lo toman todos los días al horario que es, la adherencia a su tratamiento va a ser mayor, va a ser, digamos, si ponemos un porcentaje al 100%. Entonces esos pacientes a diario no van a sentirse mal, no van a sentirse cansados, agitados, mareados, etcétera, síntomas de la hipertensión. Entonces, pacientes que tengan una baja adherencia terapéutica, que no se lo tomen todos los días, que se lo tomen en diferente horario, van a tener como consecuencia estos síntomas. Entonces, eso es un pequeño intro sobre todo esto que vamos a hablar. Más adelante nuestros compañeros van a dar unas definiciones para entender cómo es que nuestro medicamento al momento que nosotros lo ingerimos pasa a través de todo el tracto digestivo hasta el estómago y ahí comienza un proceso para que pueda ejercer un efecto terapéutico que más adelante veremos a qué nos referimos con eso. Vamos hasta eso y después vamos hablando un poco ya de cómo lo hacemos para calcular qué dosis le podemos dar al paciente. Entonces, vamos a comenzar. La siguiente diapositiva, que es el título de lo que le acabo de mencionar, que es la farmacocinética clínica y la monitorización terapéutica para tu paciente, un acercamiento a la adherencia terapéutica. Antes de iniciar con esta pregunta, me gustaría aclarar un poquito de la ciencia que estudia todo esto que vamos a ver, que es la farmacología, que como les comento, es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo. Una definición muy breve de lo que es la farmacología. Como es una ciencia que muy compleja, demasiado compleja, es necesario dividirla en especialidades. Por ejemplo, les voy a decir tres. Una que es la farmacoquímica, farmacognosia y farmacia galénica. Que la farmacoquímica es voy a decir de nuevo, lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que es principalmente la farmacocinética y ligeramente algo de farmacodinamia. Y por ejemplo, la farmacognosia se encarga del estudio de todas las plantas y de su composición interna con todos los principios activos que tienen y de cómo extraerlos. Y la farmacia galénica se encarga dentro de muchas cosas, se encarga principalmente de todas esas formas farmacéuticas que ya conocemos, como por ejemplo, no sé, una tableta de paracetamol de 500 miligramos. En caso de que no haya
un jarabe, por decirlo así, porque si hay esa presentación, esa forma farmacéutica sí existe en el mercado. En caso de que no hubiera jarabe, se encarga de esa tableta hacerla un jarabe para poder administrarlo a infantes. Entonces, ahora sí vamos con esta pregunta que yo me hice durante mucho tiempo. ¿Qué diferencia hay entre un fármaco y un medicamento? Ustedes pueden buscar las definiciones en internet, no es necesario que yo se las diga, pero les voy a decir cómo yo los identifico, la diferencia entre ambos. Tengo entendido que un fármaco es toda sustancia química capaz de interaccionar con un organismo vivo para prevenir, tratar, curar o aliviar, curar una enfermedad o aliviar síntomas. Entonces, también tengo como referencia eso para un medicamento, que la diferencia es que este no es una sustancia, sino es una mezcla de sustancias, es decir, el principio activo con todos sus excipientes, destinada al ser humano o animal, con el fin de también prevenir, tratar, curar una enfermedad o aliviar un dolor o un síntoma. Entonces, estas son las principales diferencias entre un fármaco y un medicamento, que el fármaco se utiliza en estudios clínicos para el desarrollo de nuevos medicamentos y el medicamento como tal ya es una especialidad farmacéutica que tú puedes conseguir en cualquier farmacia. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva, que ya es en sí adentrarnos a lo que es la monitorización terapéutica, la farmacocinética clínica, que es la actividad terapéutica de un medicamento. La actividad terapéutica es la prevención, el diagnóstico, el tratamiento satisfactorio de enfermedades físicas, mentales y también alivio de sus síntomas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mediante un medicamento nosotros vamos a tener una actividad terapéutica, es decir, vamos a tener un efecto farmacológico del medicamento. El efecto farmacológico del medicamento es aquel que identifica al medicamento, es decir, sus propiedades curativas del medicamento, como por ejemplo un antiinflamatorio, es desinflamar, un anticonvulsivante es para evitar epilepsias, es decir, por ejemplo, para una persona que padece epilepsia, toma un medicamento que le ayuda para evitar estas descargas eléctricas en su cerebro. Entonces, también hay un síntoma en específico que suele decir la mayoría de los que padecen esta enfermedad, que dicen que huele un olor así como a metal antes de cada convulsión. Entonces eso es un síntoma para ellos. Entonces este medicamento, me parece que es ácido valproico, su efecto tiene, además de disminuir las descargas eléctricas en el cerebro que producen la convulsión, es aliviar o curar todos esos síntomas que vienen con la enfermedad. Entonces, ¿cómo sucede este efecto farmacológico? Hay un sistema en específico que tiene la farmacocinética con la que todos que estudian esta materia inician con ella, que es el sistema LADME, que es el siguiente. El sistema LADME tiene 5 fases desde que un medicamento se administra, por ejemplo una cápsula por vía oral, hasta el momento que se sale del cuerpo. Por ejemplo, la liberación es cuando nosotros tomamos la tableta o cápsula y la pasa por todo nuestro tracto digestivo y llega hasta el estómago. Ahí la cápsula o la tableta, por medio de acción de jugos gástricos, libera su contenido y es el momento que se produce una absorción, ya que todo el medicamento toca las paredes por ejemplo, en este caso del estómago, y mediante procesos de transporte de membrana pasan a circulación sanguínea, que se le llama distribución, es decir, todo nuestro medicamento va a ser dirigido hacia el torrente sanguíneo para buscar el metabolismo del medicamento, que se transforme de un profármaco a un fármaco activo para después que salga a nuestro organismo en forma de excreción, perdón, ya sea por leche materna, ya sea por semen, ya sea por orina, por heces, por sudor.
Que para poder entender el efecto terapéutico es muy importante saber qué es el margen terapéutico. El margen terapéutico es muy importante ya que en ese se ve reflejado la actividad terapéutica del medicamento que estemos tomando y que esto, como le dije anteriormente, ejerza un efecto farmacológico. Si nos fijamos esta gráfica, podemos ver desde dos puntos de vista. En el eje de las Y, la concentración en plasma contra el eje de la X, que es la concentración respecto al tiempo. Tenemos en esta curva farmacológica que aquí, por ejemplo, cuando estábamos viendo la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, esta vez nos vamos a enfocar solamente en la absorción, la distribución y la excreción para este ejercicio. Tenemos que esta curva farmacológica aquí es su máximo punto. Es decir, aquí imaginemos una línea que divide esta curva. De este punto hacia la izquierda tenemos la absorción y la distribución. Y de este punto hacia la izquierda tenemos la excreción. Entonces, cuando nosotros administramos el medicamento y se libera, empieza una absorción. Quiere decir que las concentraciones del medicamento en nuestro plasma están aumentando con respecto a que pasa el tiempo. Y aquí es su límite máximo, es decir, la concentración máxima que alcanza el medicamento. A partir de aquí, si nosotros aumentamos la cantidad de medicamento, vamos a poner en riesgo al paciente en una intoxicación por ese medicamento. Si nosotros bajamos de este punto, vamos a infradosificar al paciente y quiere decir que no va a haber un efecto farmacológico potente y entonces nuestro paciente va a tardar más de lo normal o del tiempo que se recupera una persona en sufrir una evolución positiva en su salud. Entonces, tenemos aquí la concentración máxima y tenemos aquí, cuando baja la curva, en este punto, que es la duración del efecto, es decir, de este punto a este punto, desde que me tomé, por ejemplo, digamos que aquí es de 0 a 8 horas. Entonces, pongamos un ejemplo, que aquí van pasando 3 horas y entonces a partir de esa ya tengo un efecto farmacológico, ¿ok? Entonces pasa todo este tiempo hasta las 8, hasta que se cumplen las 8 horas, el efecto farmacológico empieza a disminuir. Aquí está el tiempo de vida media de un medicamento. El tiempo de vida media de un medicamento nos quiere decir que la mitad del medicamento, el 50% del medicamento ya se está eliminando. Es decir, que ya no va a tener más, ya no va a tener más efecto terapéutico. Entonces, en este momento es cuando debemos tomar de nuevo el medicamento y así consecutivamente, conforme lo tomemos en el horario y los días que son, vamos a aumentar la adherencia terapéutica de nuestro medicamento y vamos a tener una evolución positiva en nuestra salud o en la de nuestro paciente. Entonces, ¿para qué nos sirve el margen terapéutico? Nos sirve para determinar la cantidad de gramos o miligramos que le vamos a dar de un medicamento a un paciente, desde su concentración mínima efectiva, que es lo mínimo que le podemos dar para que el paciente tenga un efecto, hasta lo máximo que le puedo dar para que mi paciente no se intoxique. Y bueno, hablando un poquito más del sistema LADME, tenemos prácticamente un esquema que nos dice por cada lugar que pasa nuestro medicamento. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de una cápsula la cápsula es una forma farmacéutica. Hay diversas formas farmacéuticas, como estamos viendo en este momento, que es vía oral, vía sublingual, vía rectal, vía ocular, etc. Entonces, cada una de estas va a tener un margen terapéutico diferente. ¿Ok? Puede ser que tenga un margen terapéutico estrecho, quiere decir que esta línea en comparación a esta sea un poquito más cercanas. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a tener que nuestro parámetro de concentraciones de una dosis a un paciente va a ser mucho menor, es decir, que va a ser o mucho más fácil infradosificarlo, que no sea una cantidad suficiente para ejercer un efecto terapéutico o para intoxicarlo. Entonces,
hay que prestar muy bien atención en qué vía de administración le vamos a dar el medicamento al paciente y para que cumpla todos estos procesos que va desde el lugar de absorción, que viaja hacia el plasma, el torrente sanguíneo, como les había comentado, en un metabolito, después primero es un profármaco en muchas ocasiones, en varias ya es un metabolito activo el medicamento. ¿Qué quiere decir profármaco y metabolito activo? El profármaco es un medicamento que se administra, pero que si no tiene un metabolismo en tu hígado, el profármaco no va a ejercer ningún efecto farmacológico porque no está activo. Es decir, una vez que sufra el metabolismo hepático, va a estar activo y se va a llamar un metabolito. Entonces les había comentado anteriormente que hay mecanismo de transportes de fármacos. Nosotros tenemos esta tablita de mecanismos, de todos los mecanismos que existen en transporte. Los medicamentos generalmente siguen la difusión pasiva, el transporte activo y la pinocitosis. Ese es el mecanismo principal por el cual nuestro medicamento va a ingresar a nuestra membrana para que se dirija directamente a torrente sanguíneo, ¿ok? La difusión pasiva, como lo dicen, no depende directamente de energía, es decir, nosotros le llamamos moneda energética, que por sus siglas es ATP. Entonces, nuestra moneda energética, nuestra célula la utiliza para que pase de lado a lado, es decir, donde está una célula, donde está lo que la limita, su membrana, ahí es donde sucede este intercambio. Se gasta esa energía que es ATP, que es la moneda energética, y por lo tanto se apertura las proteínas de membrana para que pasen estas moléculas. Esto es en transporte activo. En difusión pasiva, pues pasa sin necesidad de esta moneda energética. Y en la pinocitosis también se necesita un gasto de energía, ya que se hace lo que nosotros conocemos como una vacuola en la célula, es decir, la célula abraza a la molécula prácticamente y la introduce a ella para que después sea liberada, y en el citoplasma celular de nuestra célula, todas las moléculas que interfiere el medicamento, pues ahí puede hacer su efecto en esas moléculas. Entonces tenemos el índice terapéutico y el margen terapéutico es prácticamente lo mismo. Tenemos algo que se llama, al momento de que nuestro medicamento es metabolizado y pasa al metabolito activo, se conoce también como fracción libre. La fracción libre del medicamento es todo aquel, cuando nosotros tomamos un medicamento y se dirige a circulación sanguínea, siempre en nuestra circulación tenemos diversas proteínas de muchos tipos. Una de ellas es la albúmina y otra de ellas es la gamma globulina. Estas dos tienen una característica especial, que la albúmina se une a los medicamentos con carácter ácido y la alfa globulina se especializa más o tiene más afinidad en los medicamentos básicos. Entonces, si nosotros tenemos una unión de nuestra proteína al fármaco, o en este caso, perdón, al medicamento, pues entonces quiere decir que ya no va a ser fracción libre, quiere decir que ya va a haber una unión a proteínas. Esa unión a proteínas nos va a dificultar algo que se llama la biodisponibilidad, que más adelante mi compañero ya lo va a explicar. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Si hay unión, quiere decir que no va a haber como tal un efecto farmacológico, porque como las proteínas están en la sangre, van a estar pasando todo el tiempo por la sangre, todo el tiempo por la circulación sistémica, por todo nuestro cuerpo. Entonces, no va a permitir que se dirija al hígado, ejerza un metabolismo y se convierta en metabolito, sino que va a permanecer siempre en profármaco. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si hay o cuánta fracción libre hay? Es muy interesante porque hay algo que se llama volumen de distribución, que nosotros hacemos ese estudio en la sangre de tu paciente. El volumen de distribución nos dice
si hay o no unión a proteínas. Si tenemos mucho volumen de distribución, tenemos menos unión a proteínas. Y si tenemos un volumen de distribución bajo, tenemos más unión a proteínas, quiere decir menos efecto farmacológico. En pocas palabras, el volumen de distribución se utiliza para calcular la dosis necesaria para alcanzar las concentraciones eficaces. Es decir, que con el volumen de distribución nosotros vamos a poder saber exactamente qué cantidad de medicamento le vamos a ofrecer a un paciente. Por ejemplo, cuando hacen los medicamentos que están en desarrollo, las farmacéuticas grandes, internacionales, hacen también estas pruebas clínicas en los pacientes para ellos poner y establecer cuál es la dosis o la concentración terapéutica del fármaco, es decir, en qué concentración ya se empieza a ejercer un efecto farmacológico, es decir, en este punto. Ellos nos dicen este punto cada vez que lanzan un medicamento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a partir de esa concentración terapéutica inicial, cuál darle a nuestro paciente? Lo sabemos porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos una cajita de X medicamento, entonces se la vamos a ofrecer a nuestro paciente como primera alternativa ante su tratamiento y dice la farmacéutica que son la concentración terapéutica inicial es de 3.5 miligramos por litro, ¿no? Entonces, nosotros al hacer el estudio de volumen de distribución en un paciente, nos damos cuenta que su volumen de distribución es de 130 litros. Tan solo es multiplicar los 3.5 miligramos por litro por los 130 litros que salió del resultado de del paciente, perdón, y nos va a dar un resultado de 455 miligramos, que es la dosis inicial necesaria o dosis eficaz para comenzar a tratar a un paciente. Esto también teniendo en cuenta estudios previos en pacientes y tomar en cuenta su margen terapéutico. En farmacocinética es muy común, o en monitorización clínica, cuando los especialistas están haciendo estos estudios, revisar siempre los estudios previos, porque no todos los organismos o los cuerpos se comportan igual. A lo mejor para mí una dosis de 455 gramos es letalmente tóxica y para ti a lo mejor 455 gramos no ejerce un efecto terapéutico. Esto depende de muchísimos factores como la edad, el peso, las condiciones en las que vives, etcétera. Muchísimos factores que alteran más bien esta característica de los medicamentos, que no a todos se les puede dar a la misma concentración. Entonces, por eso nos basamos en estudios previos que nos digan cuál es el margen terapéutico que se le ha dado a tantos pacientes que se realizaron en el estudio, para nosotros también determinar si 455 miligramos es una dosis razonable o bajamos la dosis. Como les comentaba, también se evalúa el peso, edad y estatura. Si tienes alguna enfermedad o si estás tomando otros medicamentos, hasta tu alimentación es importante. ¿Por qué? Porque hay alimentos que interaccionan con nuestro cuerpo, hay bebidas que interaccionan con nuestro cuerpo. Por ejemplo, el jugo de toronja. El jugo de toronja inhibe a las moléculas que participan en el metabolismo de nuestro medicamento. Entonces, si no hay enzimas o moléculas que puedan metabolizar ese medicamento, quiere decir que no va a haber fracción libre, que va a haber un profármaco. Entonces, muchas veces ese profármaco puede ocasionar reacciones de hipersensibilidad o un efecto tóxico negativo en tu paciente. Puede generar reacciones adversas y también efectos secundarios. Una vez que evaluamos todos estos parámetros en tu paciente, el farmacéutico, por ejemplo, en un hospital, en un área hospitalaria, existen farmacéuticos que validan la prescripción del médico. Por ejemplo, en España es obligatorio que pase esto. Sí o sí tiene que pasar directamente al farmacéutico para que él pueda evaluar si la concentración que le está dando a tu paciente en el horario que es, dependiendo de su peso, su estatura, etcétera, corresponde y le ejerce un efecto farmacológico positivo y que evolucione en su salud. Entonces, en México apenas se está implementando, existen varios hospitales con muchísimos farmacéuticos muy buenos. Entonces, ellos se encargan de evaluar la prescripción del médico
y pues prácticamente dicen, ¿sabes qué? Si estás bien, sabes que le estás dando mucho medicamento, bájale la dosis, hay que ajustarla. Este medicamento no le va a hacer efecto o puede tener un riesgo de interacción con este otro medicamento. Cuando vayas a administrar dos medicamentos al mismo tiempo, no los revuelvas porque nosotros le llamamos en química, puede precipitar. Entonces, todos esos parámetros y variables los ofrece el medicamento en un área hospitalaria. Lamentablemente en la comunidad pues no hay, excepto de algunas farmacias que tienen implementado un sistema de farmacia comunitaria como tal, sí ofrecen ese servicio, pero son muy contadas aquí. Por ejemplo, aquí en Guadalajara son demasiado contadas. Entonces tenemos la farmacocinética y la farmacodinamia, lo que les hablaba en su momento. En farmacocinética, como les comentaba desde un inicio, prácticamente es lo que el organismo, lo que nuestro cuerpo le va a hacer al medicamento para transformarlo. Y una vez que lo transforme, la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace a nuestro cuerpo, es decir, el efecto terapéutico que hay y el efecto positivo que va a ejercer nuestro paciente. Y a partir de estos dos, nosotros podemos monitorizar la adherencia terapéutica que tiene nuestro tratamiento, es decir, si va a ejercer o no un efecto tóxico y si está generando un efecto positivo en la salud de nuestro paciente. Como definición, la farmacocinética constituye una ciencia de carácter multidisciplinar y de gran interés sanitario, cuyo principal objetivo es la asistencia a la posología y optimización de los tratamientos, es decir, que nosotros como farmacéuticos, por ejemplo, cuando haces estudio, un químico clínico realiza el estudio y se le otorga al farmacéutico el resultado, el farmacéutico analiza esos resultados y le da la opinión de que si está o no el tratamiento está haciendo adherencia terapéutica. Entonces, eso nos ayuda a que si no, ajustar la dosis o cambiar el medicamento, que es a lo que se refiere la posología, es decir, el cálculo de la dosis que se le va a dar a un paciente. Y la optimización quiere decir que, por ejemplo, volvamos al ejemplo del captopril. Si a mi paciente está tomando el captopril al momento que es, los días que son, pero el paciente se sigue sintiendo mareado, se sigue sintiendo cansado, podemos optimizar el tratamiento farmacológico y no necesariamente seguir dando captopril o aumentar la dosis, sino cambiarlo por un medicamento de la misma familia, como por ejemplo el enalapril, para ver si este tiene un efecto farmacológico más eficaz que el captopril. Y la monitorización terapéutica es exactamente lo mismo, es decir, la evaluación de la eficacia del tratamiento y de la toxicidad que está ejerciendo o no nuestro medicamento en la práctica clínica. Bueno, compañeros, para reforzar lo que anteriormente mi compañero Aldo dijo, yo les estaré hablando sobre el sistema ADME, iniciando sobre la absorción, ya que para los fines farmacocinéticos la liberación no tiene una gran importancia clínica, por lo que abarcaré a partir de la absorción, después distribución, metabolismo y terminaré con excreción. Como dije anteriormente, daré inicio a partir de la absorción. Una vez disuelto el medicamento, avanza por todo el organismo como si fuera un alimento y se va absorbiendo a lo largo del aparato digestivo. Aunque la absorción se puede producir en cualquier zona, el intestino delgado es el tramo del tracto gastrointestinal especializado en esto. La absorción sistémica de un fármaco depende de propiedades físico-químicas del fármaco, como el pH, anatomía y fisiología del lugar de absorción, que en este caso hablamos del intestino delgado, y la forma farmacéutica, que si bien en tableta, en cápsula, en solución. Las propiedades físico-químicas del fármaco, que en la mayoría de los fármacos son ácido o base débiles y cuando se hallan en disolución se encuentran parcialmente ionizados, existiendo un equilibrio entre la fracción ionizada y no ionizada. Las formas ionizadas son hidrosolubles y difunden mal, y las formas no ionizadas son liposolubles y se absorben con facilidad mediante difusión simple. También el pH del entorno del fármaco influencia mucho en su absorción, debido a su capacidad para ionizar las moléculas. La biodisponibilidad nos indicará la cantidad de fármaco que está disponible para acceder a los tejidos y producir un efecto, el porcentaje de dosis de fármaco que llega inalterada a la circulación general y la velocidad a la que dicho acceso se produce, que tenemos dos, la biodisponibilidad en magnitud y la biodisponibilidad en velocidad.
Efectos que conducen a una pérdida de biodisponibilidad. Tenemos como número 1 la pérdida de absorbabilidad, que está la pérdida del medicamento inalterado, que es la formulación incorrecta, formación de complejos, entre otros. Tenemos la descomposición no metabólica en el tracto gastrointestinal, como efecto el pH. Tenemos el metabolismo intestinal local, que son las enzimas, la microflora intestinal, ciclos enteropáticos, entre otros. En el número 2, el efecto de primer paso, que es el metabolismo hepático y la secreción activa en la mucosa intestinal. Al dar fin con la absorción, después iniciará la distribución del medicamento que tras su acceso al torrente sanguíneo, este debe viajar hasta el lugar de acción, es decir, hasta el sitio donde se encuentra la patología que debe curar. Parte del fármaco realiza este viaje en soledad y otra parte acompañada de proteínas transportadoras. Las que se unen a dichas proteínas al poseer un gran tamaño encontrarán dificultad para atravesar algunas membranas biológicas como la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso a las moléculas de pequeño tamaño. La velocidad de distribución relaciona la cantidad de fármacos que hay en el organismo en un momento dado con la concentración plasmática en ese mismo instante, lo que permite calcular la dosis a administrar para alcanzar la concentración plasmática deseada. Los factores que van a modificar la velocidad de distribución son los cambios en la composición corporal, como en recién nacidos va a ser mayor porcentaje de agua corporal, mayor velocidad de distribución para fármacos hidrófilos y menor para lipófilos. En los ancianos y pacientes con sobrepeso será el contrario lo de los recién nacidos. También un factor sería la concentración de proteínas plasmáticas. Si disminuye la concentración de proteínas plasmáticas, aumenta el fármaco libre y por tanto el volumen de distribución. En la unión a proteínas plasmáticas también es un factor que tendremos la unión reversible. Factores que influyen en la unión de proteínas plasmáticas, que el tipo de compuesto, que por ejemplo se une a mayor proporción los más lipófilos, el tipo de proteína, como por ejemplo la albúmina, que serían fármacos neutros y ácidos, la alfa-1 glicoproteína, que fármacos básicos, lipoproteínas, que son fármacos muy liposolubles, y globulinas, que es transporte de sustancias endógenas, que esto nos van a ayudar a hacer una unión de proteínas más fácilmente. Los factores que influyen en la unión de proteínas plasmáticas sería número 1 tendríamos la edad, que en recién nacidos tienen menor unión a proteínas plasmáticas, mayor fracción libre del fármaco. En ancianos tenemos menor concentración de albúmina y mayor de alfa-1 glicoproteína. En el número 2 tenemos la gestación, que es menor unión a proteínas plasmáticas, como por ejemplo en la albúmina, mayor fracción libre y mayor fracción libre del fármaco. En el número 3 tenemos factores patológicos, que es la reducción de la albúmina, que se da en insuficiencia renal, en insuficiencia hepática y en la malnutrición. Aumento de la albúmina también sería otro factor patológico que afectaría la unión a proteínas plasmáticas. Después de esto, daremos inicio con el metabolismo. Desde el momento que ingerimos el medicamento, nuestros órganos encargados de protegernos frente a sustancias extrañas se ponen en acción. En este caso necesitamos inactivar los tóxicos cuando ya no hagan falta. Este proceso se produce principalmente en el hígado y consiste en convertir o transformar químicamente los fármacos en compuestos más fáciles de eliminar. Los factores que modifican el metabolismo son 5, que es la edad. Ancianos y niños tienen disminuida la actividad metabólica. También la patología hepática está disminuido en el metabolismo. Factores genéticos, mutaciones en las enzimas metabolizadoras, la dieta, que aumenta el metabolismo oxidativo de algunos fármacos, y el hábito de fumar, que induce el metabolismo también de los fármacos. Fármacos inductores e inhibidores enzimáticos. Aquí tenemos algunos ejemplos, fármacos que modifican la acción enzimática en inducción,
que es la fenobarbitona y otros barbitúricos, la fenitoína, el etanol. En la inhibición enzimática tenemos el alopurinol. A dar término al metabolismo, llegamos al fin de la liberación del medicamento a partir de la excreción, que es donde vamos a liberar todas las toxinas y sustancias que el cuerpo ya no va a necesitar a partir de diferentes vías. Los fármacos son expulsados de nuestro organismo mediante el proceso, como les dije, de la excreción. Estos se pueden eliminar tras la metabolización o inalterados. Las vías de salida son diversas, siendo las más importantes la vía urinaria y la biliar entérica. También puede excretarse por sudor, saliva, la leche materna y epitelios descamados. Estos son los últimos lugares que visita el fármaco en su viaje por nuestro organismo al ser liberados completamente y no provocarnos una alteración en el cuerpo o una intoxicación. Tenemos la fracción libre, constituye la fracción farmacológicamente activa, pues es la que puede difundir hasta los tejidos donde se ejerce su acción, la fracción difusible. Sin embargo, por esta misma razón, también están disponibles para el metabolismo y excreción, pues puede alcanzar los órganos donde se metaboliza y se excretará finalmente el fármaco. Eh, Como les dije, la fracción libre constituye la fracción farmacológica activa. Tenemos la excreción renal de los fármacos, que existen tres mecanismos de excreción renal que pueden operar solos o en combinación con otros, que tenemos la filtración glomerular. Es un proceso unidireccional que depende directamente de la fracción libre de la droga o del fármaco Toda esta sustancia que llegue al glomérulo será filtrada para su liberación. Tenemos también la secreción tubular activa. Requiere de sistemas transportadores saturables y depende del flujo plasmático. Finalmente tenemos la reabsorción tubular. Este proceso puede ser activo o pasivo. Está influido por el pH urinario, ya que las moléculas no ionizadas son liposolubles. Si la sustancia es liposoluble, será reabsorbida en el túbulo proximal prácticamente en un 100%. La monitorización de fármacos a partir de en la práctica clínica eh, es el resultado de la utilización conjunta de los conocimientos farmacocinética clínica, tecnología de laboratorio y medicina clínica. La monitorización se indica en los siguientes casos: en la sospecha de toxicidad e intoxicación del fármaco en el organismo, riesgos de interacciones que pueden tener una acción mala hacia nuestro cuerpo con otros medicamentos que hayamos ingerido, el fracaso terapéutico o modificaciones en la respuesta, individualización de la posología, especialmente en pacientes de riesgo con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, en ancianos y en recién nacidos, que se da mucho la monitorización. El control de niveles séricos tras modificaciones de la posología también sería la monitorización en la que se indica. Y con esto damos fin a el sistema ADME en sus 4 pasos en el organismo. Buen día, mi nombre es Jennifer Méndez. Voy a explicarles un poquito ahorita a continuación del tema de cómo calcular la biodisponibilidad de un medicamento. Espero que el tema sea de su agrado y sobre todo les pueda servir la información para llevar esta información de acuerdo a de la teoría a la manera práctica. Entonces, a continuación les muestro el Excel de cómo se calcula y el fundamento del modelo matemático. Me presento, mi nombre es Jennifer Méndez, soy estudiante de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo en el Centro Universitario UTEG. Como antes, mis compañeros Yael Rosales y Aldo Valvidia nos presentaban información de la farmacocinética clínica y la monitorización terapéutica para el paciente. Ellos ya nos hablaron de todos los factores fisiológicos que pueden afectar la absorción de un fármaco,
También nos hablaron de qué consta básicamente la monitorización terapéutica y realmente ahorita un poquito de lo que yo les voy a explicar es un modelo matemático o un prototipo de hoja de cálculo que nosotros podemos emplear como químicos para poder realizar nuestras propias determinaciones de los parámetros farmacocinéticos. Ahora, para evaluar los fármacos o medicamentos que nosotros queremos someter a una comercialización o a un estudio realmente, nosotros debemos de determinar estos parámetros farmacocinéticos, en las cuales son evaluadas por medio de sistemas compartimentales. Estos sistemas compartimentales se definen como un espacio virtual que no tienen correspondencia con un espacio fisiológico. En este se encuentra el fármaco a una determinada concentración y a un tiempo específico. Ahora, existen varios tipos de comportamientos en los tipos de compartimentos. Por ejemplo, existen los compartimentos periféricos. Estos constan en agrupar los órganos que tienen muy buena irrigación sanguínea. Por ejemplo, se da el caso de hígado, corazón, riñón, cerebro y pulmón. Ahora, mientras tanto, los compartimentos superficiales agrupan órganos y tejidos que no tienen buena irrigación sanguínea. Se da el caso de huesos y de tejido adiposo. También para determinar o para medir la biodisponibilidad de un medicamento es evaluar los parámetros farmacocinéticos. Estos parámetros farmacocinéticos realmente nos indican todas las características o todos los valores numéricos que a nosotros nos ayudan a determinar si un medicamento es biodisponible. Uno de los parámetros es la concentración plasmática. Otro es el área bajo la curva. En este parámetro nosotros vamos a definir, o este parámetro corresponde a la integral de la concentración del plasma de un fármaco frente a un intervalo de tiempo definido. Realmente esos tiempos definidos que nosotros mencionamos en el área bajo la curva son los tiempos en los cuales se monitoreó al paciente. La monitorización ya va de acuerdo a la técnica analítica para la determinación de un fármaco en específico, pero la frecuencia con la que esto se monitoree es con la cual nosotros vamos a obtener nuestro valor de área bajo la curva. El volumen de distribución también es un parámetro muy importante que nosotros vamos a emplear para cuantificar la distribución de un medicamento en todo el cuerpo posterior a la administración, ya sea de vía oral o vía parenteral. En este volumen es necesario para que todos los compartimentos haya una concentración del fármaco igual a la que se encuentra en el plasma sanguíneo, ¿sabes? También ahorita les menciono que otro parámetro muy importante es el tiempo de vida media. Este tiempo de vida media es el tiempo necesario para eliminar al menos el 50% del fármaco en el organismo. También va de la mano con la parte del aclaramiento renal. El aclaramiento renal cuantifica la capacidad que tiene un organismo para eliminar un fármaco, en el caso de que nuestro fármaco se elimine por esta vía de excreción. También la constante de eliminación proporciona o es la porción del fármaco eliminado por la unidad de tiempo. Mide la velocidad con la que se elimina un fármaco y ahorita de todos estos parámetros farmacocinéticos que ya les expliqué un poquito de qué se tratan y que mis compañeros con anterioridad ya les habían presentado, les voy a mostrar un prototipo o una hoja de cálculo para cuantificar la biodisponibilidad de un fármaco de un sistema monocompartimental con una vía de administración oral. El modelo matemático que nosotros vamos a emplear es Este modelo matemático es empleado para los sistemas monocompartimentales que son de vía oral, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar todas estas ecuaciones a través de la hoja de Excel que ahorita les tengo preparado para identificar nosotros cómo vamos a poder calcular esta parte. Igual nos pasamos a la parte de la hoja de cálculo
como hace ratito les mencionaba, tenemos un paciente, el cual fue monitoreado a estas horas posterior a la administración del fármaco y obtuvimos estas concentraciones plasmáticas de la concentración del fármaco. Ahora, es importante o cabe señalar que estos tiempos es de un paciente sano. Hace ratito mis compañeros les mencionaban que los factores fisiológicos que pueden afectar la absorción de un fármaco van a ir de acuerdo a las patologías que tiene un paciente, a sus condiciones de vida o inclusive a si padece de alguna deficiencia bioquímica y demás. Este sistema que nosotros les mostramos aquí es de un paciente que se encuentra sano, ¿de acuerdo? Ahora, lo primero que nosotros debemos de realizar para poder calcular todos nuestros parámetros farmacocinéticos es colocar en una celda todos nuestros tiempos. Estos tiempos, como les mencionaba, son los lapsos o los intervalos de tiempo que se tomaron una vez que se le administró el medicamento a un paciente. Y estas fueron las concentraciones plasmáticas que nosotros obtuvimos de acuerdo a la técnica analítica empleada. Esto, como les menciono, va a depender de acuerdo al fármaco. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nosotros debemos determinar nuestras dos regresiones lineales. ¿Por qué? Con estas dos regresiones lineales, nosotros vamos a interpretar realmente el momento en el que el fármaco comienza el descenso de la absorción. ¿Y esto cómo lo vamos a interpretar? En el momento que el cambio más radical se presente en nuestro coeficiente de correlación de todas nuestras concentraciones plasmáticas, o bien llamado también como R. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? De antemano, nosotros cargamos estos datos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nosotros vamos a cargar los logaritmos en base 10 para que la vía oral, la diferencia que tiene contra la vía intravenosa o intramuscular no es un crecimiento exponencial y luego descensa. En el caso de la absorción de los fármacos orales se presenta de manera logarítmica. Es por eso que los cálculos que nosotros realicemos tenemos que calcularlos con base a los logaritmos obtenidos. Ahora, vamos a sacar nuestro coeficiente de correlación entre nuestro tiempo con base a los logaritmos. Los logaritmos, ¿cómo los sacamos? Simplemente aplicamos un logaritmo de la concentración plasmática, tal cual colocamos nuestro signo de igual, colocamos el logaritmo y después colocamos nuestra concentración plasmática para que nos dé el valor del logaritmo. Posterior a esto, debemos sacar todos los logaritmos que nos corresponden y sacar la regresión lineal. ¿Cómo vamos a determinarlo? Si pueden observar, este valor nos sale de la correlación que existe entre el último tiempo de la monitorización hasta el penúltimo tiempo de la monitorización. Aquí, como pueden observar, nuestro factor de correlación es -1. Posterior a eso, vamos a correlacionar nuestros otros valores, que es el último, penúltimo y antepenúltimo. Así, con estos datos, vamos a ir correlacionando toda nuestra línea de los logaritmos contra nuestra línea de tiempos. Ahora, ¿cómo vamos a definir nuestras regresiones? Al cambio más radical que se presente, nosotros vamos a partir de que esa es nuestra primera regresión lineal. Ahora, ¿cómo lo definimos? Si pueden observar, aquí tenemos constantes de 99, 99, 99, 99, pero después nos sigue esta decimal que es 99.7. Acá, en esta segunda regresión, ya nos presenta un 99.5. Entonces, se quiere decir que a partir de esto, nuestro fármaco comenzó su descenso de absorción, por lo cual nosotros debemos de tomar estos datos para sacar nuestra primera regresión lineal. ¿Cuál es el paso que sigue? De la primera regresión lineal, debemos de graficar nuestro tiempo contra los logaritmos obtenidos de la parte de la concentración plasmática. Ahora,
Con esto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener los valores de coeficiente de correlación, que es nuestra R, nuestra pendiente, que es nuestra B, nuestra otra pendiente, que es A, y nuestra Y. Ahorita les voy a mencionar por qué necesitamos estos datos. Ahora, ¿cómo se comporta nuestra gráfica? Esta es nuestra gráfica de la primer coeficiente de correlación y de nuestra primera regresión lineal. Si pueden observar, aquí tenemos una concentración alta que tiene un coeficiente de correlación 1 y cómo va el descenso de la absorción del fármaco. Como les mencionaba también, con esto vamos a obtener estos datos que a nosotros nos van a servir para calcular los demás parámetros farmacocinéticos. Nuestra pendiente, aquí la tenemos, y tenemos el promedio de las Y. Posterior a esto, debemos de correlacionar los valores residuales. Ahora, los valores residuales los vamos a obtener a partir de los valores de coeficiente de correlación, nuestra pendiente, nuestra A y nuestra Y. Para nuestra primera regresión lineal debemos sacar los datos de la concentración plasmática testada, los antilogaritmos de la concentración plasmática testada para obtener un valor residual. Este valor residual es el resultado de los antilogaritmos de la concentración plasmática testada menos la concentración plasmática. Y aquí obtenemos nuestros valores residuales. Posterior a esto, vamos a interpretar como nuestro primer valor farmacocinético el valor de B. Este valor de B nosotros lo podemos interpretar como nuestra constante de eliminación. Pero necesitamos también sacar los mismos datos de nuestra segunda regresión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos relacionando aquí realmente el tiempo en que se absorbió el fármaco y el tiempo en el cual comenzó el descenso de la absorción del fármaco. Otros datos importantes que nosotros necesitamos es la dosis. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos nuestra dosis, tenemos nuestra concentración plasmática que sale del resultado de la pendiente que tenemos por aplicando un logaritmo. Ahora tenemos nuestro valor de F, que es 1. También otro parámetro farmacocinético que nosotros podemos determinar es el volumen de distribución. El volumen de distribución básicamente es una división entre la dosis en miligramos y la concentración plasmática. Estos datos nos los da en microlitros. Para poder determinar nuestros valores farmacocinéticos como el tiempo máximo de absorción, la concentración plasmática y la concentración plasmática máxima, también podemos calcular el área bajo la curva. Para eso necesitamos todos los valores que nosotros obtenimos de acá. Ahora, para poder determinar nuestro tiempo máximo, debemos de tomar el valor de B de nuestra primer gráfica con la cual correlacionamos nuestros valores. La primer gráfica vamos a colocarla para la concentración o para correlacionar la absorción y la eliminación de los fármacos y con esto vamos a obtener nuestro tiempo máximo. El tiempo máximo aplica los logaritmos de la división de mis dos constantes de eliminación. Por ejemplo, aquí, como les mencionaba, aquí tenemos otro gráfico que nos indica cuáles nuestros valores de constante de eliminación de acuerdo a nuestra segunda regresión lineal y de acuerdo a nuestros valores residuales. Los valores residuales, como les mencionaba, es la resta de los antilogaritmos menos la concentración plasmática. Para obtener nuestra segunda regresión lineal y para obtener nuestros valores de correlación y dependientes, aquí les mostramos cómo se correlaciona el valor residual con respecto al tiempo. Aquí tenemos nuestra Y, tenemos nuestra pendiente y tenemos nuestro coeficiente de correlación. Como pueden observar, aquí también existe un descenso en los puntos. Entonces, aquí nos quiere decir
que ya nuestro fármaco ya va en descenso o ya va en eliminación. Ahora vamos a calcular la parte de nuestro tiempo máximo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Primero necesitamos el logaritmo del resultado de la división entre la constante de eliminación de nuestra primera gráfica y la constante de eliminación de nuestra segunda gráfica. Con esto vamos a obtener un valor negativo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Aquí también necesitamos el otro valor que resulta de la resta de la constante de eliminación de la segunda gráfica con la constante de eliminación de la primera gráfica. Este tiempo nos lo va a interpretar en horas. Entonces, por ejemplo, aquí nuestro tiempo máximo, que es un parámetro muy importante que el cual nosotros podemos determinar si un medicamento es biodisponible, lo vamos a obtener de las operaciones antes mencionadas con las constantes de eliminación divididas entre sí, por lo cual nuestro tiempo máximo de absorción van a ser 0.45 horas. Quiere decir que es un fármaco que, pues, de cierta manera se puede absorber de manera rápida. No lo vamos a comparar con una vía intravenosa porque, pues, esta va directa a torrente sanguíneo. Recordemos que esto es un sistema monocompartimental que va en vía oral. Ahora, para determinar nuestra concentración plasmática máxima, es necesario que nosotros tomemos nuestros valores de concentración plasmática, F, dosis, volumen de distribución, constante de eliminación y tiempo máximo. Ahora, ¿qué datos necesitamos? La primera operación que necesitamos es la multiplicación de nuestra F por la dosis dividido entre el volumen de distribución. Con eso vamos a obtener nuestro primer dato. Ahora, para obtener el segundo dato, el cual nosotros vamos a dividir, vamos a colocar la constante de eliminación dividido entre el tiempo máximo aplicando un logaritmo. ¿Cómo vamos a obtener la concentración plasmática máxima? Que es un dato que nos lo aporta en microgramos por mililitro. Básicamente vamos a multiplicar los valores divididos de la dosis, volumen de distribución y F por la constante de eliminación y tiempo máximo. Ahora, el último parámetro farmacocinético con el cual vamos a estar cerrando ya este tema o este prototipo de modelo de cálculo es el área bajo la curva. Hace ratito les mencionaba que el área bajo la curva es la parte o toda la parte posterior de la línea de absorción del fármaco. Y esta, ¿cómo la calculamos? En este caso la vamos a calcular de 0 a infinito. Recordemos que es una integral y que nosotros necesitamos realizar este cálculo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar primeramente nuestra F contra nuestra dosis. Lo vamos a dividir aplicando el volumen de distribución y la constante de eliminación aplicando un logaritmo, diciendo que nuestra área bajo la curva es de 0.021 microgramos por mililitro. Esto es un modelo el cual nosotros podemos adaptar de acuerdo a nuestras necesidades y a los valores de nuestros pacientes. Por ejemplo, estos son valores determinados, pero yo le puedo cambiar aquí, por ejemplo, el tiempo en el cual yo hice estas interpretaciones. El primer tiempo, por ejemplo, yo lo puedo cambiar a 0.5 y se me van a cambiar todos mis demás valores. Así como estos valores cambian, pues así conforme nosotros vayamos cambiando los tiempos y las concentraciones plasmáticas, este modelo puede adaptarse a cualquier tipo de modelo monocompartimental por vía oral. Realmente es un modelo que nos puede servir mucho y que nos puede servir para determinar esos parámetros farmacocinéticos que nos van a definir si nuestro medicamento es biodisponible y si alcanza sus concentraciones plasmáticas que nosotros necesitamos para el tratamiento de una patología. Igual les comento, estamos en la página de Facebook, Instagram, para cualquier duda, comentario y para poder ayudar a diseñar precisamente estos modelos farmacocinéticos.
Les cedo la palabra a mis compañeros para que nos den una conclusión del tema y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos el tema. Espero que la información haya sido de su agrado, que la información les haya servido realmente para nosotros poderla aplicar a la monitorización clínica, en especial cuando un medicamento se encuentra en desarrollo o si nosotros queremos simplemente monitorear el comportamiento. Cualquier duda, estamos a sus órdenes en la página de Facebook e Instagram, y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.